Buenas tardes, hermanos. Vamos a empezar nuestra lección 17. Esta lección es un repaso sobre la doctrina de la Trinidad, que obviamente, aunque investigamos el tema, de repente quizás no es tan satisfactorio. He querido hacer una presentación más o menos que a mí me satisfaga. He leído 2, 3 libros por ahí sobre el tema, pero obviamente, como es una doctrina tan difícil, tenemos que empezar a pensar que aquí hay dos doctrinas involucradas que de alguna manera se contraponen. En nuestra hermenéutica, una de nuestras reglas hermenéuticas dice que cuando dos enseñanzas de la Biblia entran en contraposición, nuestro papel es creer ambas. Entonces, ¿qué es la doctrina de la Trinidad en sí? Es la síntesis de, por un lado, el monoteísmo, de la unicidad de Dios, y por otro lado, de la triplicidad en esa unicidad. Entonces estamos hablando de la Trinidad, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, internamente, pero que es un solo Dios. Y aunque estas dos doctrinas parece que se encuentran, se contraponen, la enseñanza bíblica nos dice que debemos creer ambas, porque seguramente tienen una solución superior y obviamente exceden a nuestra capacidad de pensamiento, especialmente estamos hablando de algo del ser interno de Dios. Y aunque Dios lo ha revelado en parte, no somos capaces de comprenderlo plenamente. Entonces, por eso, aunque vamos a tener una sesión sobre este tema, quiero, pues, en la sesión a veces las preguntas son dispares o más bien son disparos, y no podemos atender de manera sistemática todos los temas. Entonces he querido hacer este video precisamente para atender sistemáticamente todos los temas relacionados con la doctrina de la Trinidad. Y obviamente, como siempre, vamos a ir a un PowerPoint que nos va a ayudar, nos va a guiar a través de la presentación. Entonces, Dios, su naturaleza trina. Ese es nuestro tema. Y es lo que queremos, sobre todas las cosas, enfatizar. Ya hemos hablado de la doctrina de Dios, hablamos de la revelación de Dios en Cristo, hablamos de Jesús, su obra, Jesús, su persona, hablamos de la doctrina de Dios en sí y del Espíritu Santo. Ya tenemos todos los elementos planteados para entonces abordar la doctrina de la Trinidad. Y en primer lugar, tenemos aquí Dios, su naturaleza trina, y vamos a ver los temas que vamos a tratar. Primero, una definición del término, que es algo que vi necesario, porque de repente en algunos libros te lo avientan como si tú fueras un genio. Testimonio bíblico, claro. Los puntos de vista contrarios, hay personas que dicen que eso de la doctrina de la Trinidad nomás no va. Y la formulación sistemática. Bueno, ¿cómo queda nuestra doctrina? Entonces, porque sí es necesario, en este caso, sí hacer una formulación sistemática de la doctrina, aunque de toda la doctrina debiéramos hacerlo, y de hecho lo hemos estado haciendo, pero no lo hemos anunciado. Entonces, partimos de una vez y tenemos aquí definición del término. ¿Qué entendemos por Trinidad? Y entonces decimos que la doctrina de la Trinidad es central para el cristianismo bíblico. Y es importante señalar que es el cristianismo bíblico. Los cristianismos que no son bíblicos, o aquellas cosas que pretenden ser cristianismos, pero no son cristianismos bíblicos, no consideran esta doctrina. No estoy hablando mal de nadie, pero ustedes volteen a ver a los testigos de Jehová y otros grupitos que o niegan la deidad de Cristo y del Espíritu y la personalidad del Espíritu Santo, o simplemente ven a Cristo, al Padre y al Hijo como tres dioses. Entonces, el cristianismo bíblico describe las relaciones, y hablando de la Trinidad, describe las relaciones entre los tres miembros de la deidad de una manera consistente en las Escrituras. Lo central de esta doctrina es la cuestión de cómo Dios puede ser tanto uno como tres. Y eso, sí, porque no estamos negando nuestro monoteísmo. Nuestro monoteísmo es un monoteísmo trinitario. Entonces, también la implicación de la personalidad de Dios, como es enseñada en la Biblia, es que Dios no es una unidad simple.
sino una unidad compleja. La Biblia revela a Dios no como persona, no solo personal, sino también como trino. O sea, Dios es persona, una persona, y hemos discutido esto de la personalidad de Dios cuando vimos la doctrina de Dios, pero según el Nuevo Testamento, Dios es una unidad compleja dentro de su ser. Hay tres personas, el Padre, el Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, son tres personas en un solo Dios verdadero. Eso significa que dentro de la esencia de la divinidad hemos de distinguir tres personas, las cuales son coiguales y coeternas. No son tres dioses, ni tres partes o modos de Dios, ni son tres presentaciones, ni nada de eso. Vamos después a tratar estas cuestiones, pero sobre todas las cosas tenemos que decirlas de antemano. También la doctrina no es detallada, tenemos que decir que la doctrina no es detallada en la Biblia, sino que esta idea de la Trinidad fue construida a partir de la tripartita actividad de Dios en la historia, como creador, sustentador, como redentor y reconciliador, y como recreador y santificador. Dios es conocido en tres hechos poderosos: la creación, la encarnación y el derramamiento del Espíritu. Entonces es conocido en tres hechos poderosos. Y vamos a continuar. Los hechos anteriores revelaron al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, Dios, la creación, la encarnación y la recreación. Jesucristo es la revelación objetiva de Dios en la historia. El Espíritu Santo lleva adelante la historia del trabajo redentor de Cristo y lo hace real en nuestras vidas. Entonces, se dan cuenta que estas cosas revelan, estas situaciones, estos eventos históricos revelan a Dios. De esta forma se ve la doctrina de la Trinidad, que la doctrina de la Trinidad era central en la experiencia cristiana primitiva. La venida de Jesús y del Espíritu Santo puso el movimiento de la transformación del monoteísmo judío al monoteísmo trinitario del cristianismo. Y tenemos que entender que el monoteísmo trinitario es una característica fundamental del cristianismo. En esto se separa de cualquier otro tipo de monoteísmo. De hecho, los hay, está el judío y el monoteísmo islámico, pero el cristianismo es un monoteísmo trinitario. Entonces, la Trinidad, Dios, su Trinidad, ya vimos la definición del concepto, del término, y entonces, o por lo menos acercamos una definición, el testimonio bíblico. ¿Cómo vamos con el testimonio bíblico? Y vamos allá. Y el testimonio bíblico empieza por el Antiguo Testamento, claro. Y entonces, ¿qué hay? ¿Existe en el Antiguo Testamento una comprensión acerca de la naturaleza divina del Dios único? Mi respuesta personal es que no. No. Hay elementos que pueden indicar, que Dios es trino por el Antiguo Testamento, pero no existe una comprensión acerca de la naturaleza trina de Dios. De hecho, el Antiguo Testamento, como Conner lo menciona, se centra en la unidad de Dios, en el monoteísmo. Dios es uno y enfatiza eso, uno y único. Pero también tenemos que negar que, por ejemplo, algunos pasajes frecuentemente citados para sugerir la Trinidad en el Antiguo Testamento no enseñan tal doctrina. Génesis 1:26, 3:22, Génesis 11:7, Isaías 6:8, se clasifican como un plural de exhortación, una subclasificación del plural de majestad. O sea, de ninguna manera es están hablando de la Trinidad. De hecho, son plurales. Pueden ser desde dos hasta, bueno, en el hebreo desde tres hasta el infinito y más allá, como dijera Buzz Lightyear. Entonces, de ninguna manera son tres. Aunque algunas Biblias y Biblias anotadas presumen de todo eso,
Yo por eso siempre les recomiendo, no compren esas Biblias caras, compren una Biblia que tenga la palabra de Dios y ya, porque si no tienen comentarios de personas que están bastante chifladitos. Lo segundo, los conceptos del Antiguo Testamento referidos a la palabra, el espíritu y la sabiduría anticiparon el concepto de la Trinidad apuntando a una hipostización, o sea que participaban de la naturaleza de Dios, ¿sí? Pero anticiparon. En el Antiguo Testamento no hay un rastro verdaderamente que podamos seguir y decir, ah, mira, aquí está la prueba de que entonces aquí ellos pensaron en una Trinidad. No, por el Antiguo Testamento no. Podemos encontrar algunos elementos, pero no. Entonces, también el Antiguo Testamento enseña la divinidad y la personalidad del Mesías y del Espíritu de Dios. O sea, lo mencionan, lo dicen, pero todavía no llegan, no tenemos suficiente revelación para construir una doctrina de la Trinidad desde el Antiguo Testamento. Se puede concluir que el Antiguo Testamento apunta hacia la diferenciación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que en este sentido es consistente con la doctrina cristiana acerca de la triplicidad en la unidad de Dios. Pero solamente puedes ver eso si lo ves desde el Antiguo Testamento desde el Nuevo Testamento hacia el Antiguo. No lo puedes ver de lleno o de golpe en el Antiguo. El Antiguo Testamento expone y el Nuevo Testamento retiene según la enseñanza según la cual Jehová es único, es uno y el único Dios para toda la humanidad. Entonces, recuerden, el Antiguo Testamento expone y el Nuevo Testamento retiene esta enseñanza de que Dios, o sea, Jehová, es uno y único para toda la humanidad. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Bueno, en primer lugar, la enseñanza del Antiguo Testamento, hay dos aspectos, en la enseñanza del Antiguo Testamento hay dos aspectos que Jehová es único en su género. Hay dos aspectos, que Jehová es único en su género. O sea, es el único Dios. No hay otro Dios como Él. Si existiera algún tipo de Dios, jamás sería como Él. Siempre sería una creación de Dios. Él es único en su género. Segundo, que Jehová es la única deidad. O sea, fuera de Dios no hay Dios. Y eso lo dice el Antiguo Testamento despacito y fuerte. Fuera de mí no hay Dios. Entonces, es único en su género, es el único Dios, es el único que es verdaderamente Dios y es la única deidad. Fuera de él no hay ningún Dios. Otra enseñanza que aparece en el Antiguo Testamento y que se retiene en el Nuevo es la retención de la enseñanza del Antiguo Testamento sobre la unicidad y exclusiva divinidad de Dios. Y entonces nosotros nos vamos a encontrar ahí en Marcos, en referencias al Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O sea, no hay otro Señor. Es el único Señor. La exclusividad de la deidad. Entonces, ya hablamos de lo que enseña el Antiguo Testamento. Ahora veamos qué dice el Nuevo Testamento acerca de nuestro tema. Y en primer lugar tenemos que decir que si hay algo que picó ahí el asunto fue el advenimiento de Jesús y del Espíritu Santo. Cuando los cristianos vieron, dicen, bueno, Jesús vino y era así, ya vimos su obra y su persona. Es esto, así. Y el Espíritu Santo vino y es así. Y Jesucristo enseñó acerca de todo esto así. Entonces, ¿quiénes son ellos? Tienen que preguntarse. La triplicidad en la unidad de Dios es explicada en el Nuevo Testamento por medio del advenimiento de la personalidad y de la deidad o divinidad de Jesús
así como el advenimiento, la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo. O sea, los tres, los dos vienen, son personas, tienen su personalidad y son divinos. La doctrina de la Trinidad surgió a raíz de la reacción acerca de la fe en la misión divina de Jesucristo y la experiencia del poder del Espíritu Santo en la iglesia cristiana sobre la base del monoteísmo judío. O sea, surgió un monoteísmo trinitario. No son tres dioses, es un solo Dios, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de estos advenimientos, tenemos que decir que en primer el advenimiento de Jesús y el Espíritu Santo, aquí nos soltaron toda la información de golpe. Jesús es distinto del Padre. Y entonces en ese advenimiento vemos textos donde Jesús ora al Padre, Jesús habla del Padre, Jesús le ruega al Padre. Sin embargo, es divino. Jesús es distinto del Padre, es divino y es uno con el Padre. Entonces, eso se enseña, es distinto, pero también es divino y es uno con el Padre. Es un solo Dios. El Espíritu Santo es distinto del Padre y del Hijo, según estos textos que tenemos de Juan, y es Dios. Y ahí tenemos un texto de Corintios, unos textos de Corintios. Entonces, vemos que son tanto distintos del Padre como son Dios, participan de la deidad. Entonces, esos son los elementos del Nuevo Testamento. Así que en el Nuevo Testamento se trazan distinciones entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Algunos pasajes se limitan a mencionar al Padre, al Hijo y al Espíritu en el mismo contexto sin afirmar o denotar la significación de que sean tres y sin embargo uno. Entonces ahí tenemos esta serie de pasajes que dicen, bueno, mencionan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por ejemplo, Mateo 3, el 16 y 17, hablan de este es mi Hijo amado. O sea, el Padre habla en el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, pero también el Espíritu Santo desciende como paloma sobre él. Y así vamos por los textos y nos damos cuenta que se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo juntos, en el mismo contexto. Sin dar una explicación, simplemente se les menciona y ya. Como que sus lectores o quienes estaban recibiendo el texto, la enseñanza, entendían claramente esto. Otros pasajes presentan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, aunque no siempre en ese orden, de manera que se deja traslucir la existencia de la relación entre los tres y los presentan como, por ejemplo, en Mateo 28, 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero en otros aparece primero el Hijo, el Espíritu Santo primero. Entonces no hay un orden preciso, pero hablan precisamente de que existe una relación entre los tres. Conclusiones preliminares, porque hasta la sistematización vamos a tener las conclusiones de este asunto, pero ahorita de manera preliminar tenemos que decir que las escrituras neotestamentarias no incluyen el término Trinidad. Teófilo de Antioquía cerca del año 180 después de Jesucristo, parece haber sido el primer autor cristiano en utilizar el término griego trias para referirse a la deidad. Tertuliano, en el 213, fue el primer autor cristiano en usar el término latino trinitas, de donde viene nuestra palabra Trinidad, para hablar de Dios. Y entonces, los autores del Nuevo Testamento, tenemos que decir que los autores del Nuevo Testamento dieron testimonio de la relación que involucraba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hablaron de la triplicidad en la unidad de Dios en su actividad o manifestación histórica. Entonces, y eso sería una conclusión preliminar. Los autores del Nuevo Testamento hicieron esto. Ahora entonces, cuando pensamos en eso, hablamos del testimonio bíblico, tenemos que hablar de los puntos de vista contrarios, esas cosas que a nosotros no nos gusta que alguien opine distinto, pero siempre hay alguien que opine distinto.
tenemos que hablar de los puntos de vista contrarios. Y, aquí se me soltaron todos. Bueno, estos son los puntos de vista contrarios. El punto de vista unitario, el punto de vista modalista, el punto de vista tetraísta. La tarea de formular la doctrina cristiana de la Trinidad es en su forma más precisa y completa, fue una obra realizada en los primeros siglos de la era cristiana, o sea, más o menos hasta el siglo V, más o menos por ahí. Entre el siglo IV y el siglo V se definió completamente. Es decir, principalmente en la era patrística. Entonces, pues, algunas personas obviamente no aceptaron eso, o en su época, y vamos a empezar a ver a esas personas, vamos a ver sus puntos de vista contrarios. Y el primero es el unitarismo. Y le damos por aquí. El primero que tenemos ahí en el unitarismo es una cosa que se llamaba un monarquianismo dinámico o dinamista. Y entonces, bien, miren, el unitarismo, para empezar, y vamos a quitar esto para empezar con el unitarismo. Según este punto de vista básico, Jesús de Nazaret no pertenece a la naturaleza y al ser de Dios. O sea, el unitario dice, Jesús de Nazaret no pertenece a la naturaleza y deidad de Dios. Naturaleza y ser de Dios. Así Dios es interpretado como unipersonal, es decir, sin una diferenciación interna. Dios es espíritu. Está bien, lo entendemos, pero Dios es uno y ya, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una especie de, bueno, es una manifestación de Dios, pero no es una persona, y el Hijo es distinto, no es parte de la deidad. Entonces, en esencia, eso es lo que trataba el punto de vista unitario. Sin embargo, este punto de vista unitario se divide, por ejemplo, en monarquianismo dinámico o dinamista. ¿Qué hay con esta posición? Esta posición se originó en el siglo II, y entonces, en el siglo II fue precedida por el ebionismo, que afirmaba que Jesús era el judío elegido como Mesías por Dios, y por los alogos o alogi, que habían rechazado tanto la doctrina del logos como la doctrina del Espíritu Santo, no dejando así aparentemente lugar alguno para la diferenciación en Dios. Según el monarquianismo dinámico, existía un ser humano llamado Jesús. Él dice, obviamente, y en ese ser humano llamado Jesús, una fuerza impersonal o dinamis que provenía de Dios, fue lo que le dio esas habilidades, todo lo que le permitió hacer todo lo que hizo. Y entonces, bueno, esta postura sostenía la unipersonalidad de Dios y negaba la existencia de una hipóstasis del logo, o sea que compartían de la misma naturaleza, la unión hipostática, o la unión de las tres personas en una sola naturaleza divina, o de la sabiduría. Así el Logos, el Hijo y el Espíritu eran entendidos como atributos de Dios, pero no como personas de Dios. Que si había una relación entre Jesús y Dios, esta era moral. Esto era lo que básicamente decían ellos. Luego tenemos el arrianismo. El arrianismo, que es muy, muy común y quizás para aquellos que han tenido contacto con los testigos de Jehová, pues es lo que ellos pregonan. Entonces, no vamos a abundar mucho en eso. Solamente vamos a decir que Arrio era un presbítero alejandrino que vivió entre el 250 y 336. De hecho, vivió mucho, 86 años. Pero que en el año 318 comenzó a dar a conocer sus opiniones acerca de la naturaleza del logos. Y obviamente, Arrio, según la doctrina de Arrio, Dios era enteramente trascendente, la fuente increada de toda la realidad. Su esencia no puede ser compartida o comunicada, y que por lo tanto es indivisible e inmutable. Su postura era muy griega, fue muy lejos de la Biblia. Aunque además el Logos o Hijo es una criatura de Dios y fue creado antes de
de la creación del universo. Así que para Arrio, Jesús era el primer ser criado. O sea, cuando leen a Arrio están leyendo Testigos de Jehová, bien y va. Solamente puede ser llamado Dios o Hijo de Dios como un título de cortesía de lo que pensaba de Jesús. Es, por tanto, una especie de semidios, que era algo que sí cachaba muy bien con su cultura griega. Más que humano, pero menos que Dios. Obviamente nosotros no compartimos esas ideas. Y el espíritu, según Arrio, era solamente energía, una fuerza. Entonces, aunque su discusión forzosamente se centró sobre todas las cosas en Cristo, en la naturaleza de Cristo. El socinianismo, ese lleva su nombre porque quien lo promovió fue un tal Fausto Socinio o Socini. Entonces, desde esa perspectiva se admitió que el Espíritu Santo había morado en el interior de Jesús, pero negó la naturaleza divina de Jesús, de Jesucristo, tal como había sido formulada la doctrina en el Concilio de Calcedonia en 451. La doctrina sociniana, en la doctrina sociniana, el hombre Jesús nació de una virgen, fue enviado al mundo por el Padre, por virtud de su resurrección llegó a ser inmortal como Dios y por su dominio, supremacía, suprema autoridad sobre todas las cosas, era semejante o aún igual a Dios. Sin embargo, quizás una de las cosas, implicaciones, es que el único Dios es el Padre del Señor Jesucristo. La palabra era el Hijo de Dios antes de la encarnación. No era el Hijo de Dios antes de la encarnación. O sea que no es coeterno con Dios, según ellos. Y el Espíritu Santo era meramente la fuerza de Dios. Socinio, para Socinio, Jesús parece haber enseñado él parece haber enseñado que Jesús llegó a ser hijo de Dios por adopción en el momento de la ascensión, que era funcionalmente Dios, pero que en realidad no era parte de la naturaleza de Dios. Entonces, en realidad no era Dios. Y aquí pasó un accidente y tenemos que regresar un poco. Déjame ver cómo regresamos. Ok, estamos, perdón. No. Otra vez. Bueno. Todos los botoncitos. Y luego le pica uno lo que no quiere picar. Ok, llegamos aquí. Ya estamos. ¿Y qué pasó aquí? Aquí está. El unitarismo angloamericano, que sería el último asunto aquí. El unitarismo angloamericano surgió más directamente como una reacción a la doctrina antropológica, de Calvino, o calvinista. Sostuvo una posición arriana, enseñando la falta de pecado, los milagros y la resurrección de Jesús. También afirmó que el cristianismo histórico se ha concentrado con nociva exageración sobre la persona de Jesús y no ha explorado como la ley moral como fuente de la enseñanza establecida en la sociedad. También definió el cristianismo como moralidad pura y absoluta y bueno, cosas como esas. Finalmente,
Su idea de ellos es que finalmente Jesús era, su idea del unitarismo es que Jesús es un hombre, que no es parte de la deidad y cosas como esas. Entonces, en esencia, los que ya leyeron con él habrán visto que él tiene una nota sobre esto y finalmente lo que dicen es, Jesús era simplemente un hombre. ¿Qué tenemos que decir en conclusión? Que el monarquianismo dinámico, el arrianismo, el socinianismo, el unitarismo angloamericano son movimientos que han compartido un consenso básico acerca de Jesucristo, colocándolo fuera del ser y la naturaleza de Dios, afirmando un Dios unipersonal y negando la naturaleza trina. Básicamente el unitarismo hace eso. Los segundos es el modalismo. Ya nos adelantamos un poquito, pero este punto de vista ha concluido que tanto el Hijo como el Espíritu Santo, así como Dios Padre, tienen una naturaleza divina. O sea, ellos sí dicen, sí tienen una naturaleza divina. Que Dios es uno y no hay distinciones personales o hipóstasis en su interior. O sea, ellos mantienen el monoteísmo, sin embargo dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es divino, sin embargo no hay divisiones, que lo que tenemos aquí es, son distintas manifestaciones de Dios, pero que Dios es uno. Entonces la formulación más antigua de esta posición se denominó monarquianismo modalista. Dios es unipersonal, pero se diferencia del mismo al afirmar, o del monarquianismo, que el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. El modalismo hace hincapié sobre los oficios, modos u operaciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tales oficios o modos son los que marcan la diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no son distinciones personales o hipóstasis, o sea, solamente son formas en que Dios se manifiesta, pero no, de ninguna manera Dios es Padre, ni es Hijo, ni es Espíritu Santo. Esto tiene obviamente su historia. A través de la historia ha habido varios tipos de modalistas. El primero de ellos fue Noeto, de Esmirna. Y enseñó que el Padre se sometió al nacimiento, se hizo hijo y luego sufrió y murió. Eso es modalista, o sea, y obviamente a esto también lo acusaron también de pasionismo. ¿Qué decía él? Que bueno, fue el Padre quien se hizo hijo. Por eso cuando por ahí algunas personas ponen esas ideas, dicen, eso no, ahí tienes un problema de modalismo. El Padre, según la enseñanza, jamás será hijo, ni el Hijo jamás será Padre, ni el Espíritu Santo será ninguno de ellos dos. Entonces, era lo que Noeto decía, que el Padre se encarnó y se hizo el Hijo. Entonces, son distintas manifestaciones del Dios unipersonal, pero no son Dios, ni son personalidades de Dios, no son personas de Dios. Otro fue Praxeas, a principios del siglo III. Él decía que no era, uno era el Padre, otro era llamado Logos o Hijo. Y entonces, si bien negaba la existencia de una real distinción del ser de Dios mismo, parece haber admitido una distinción, por lo menos a partir del momento de la creación, entre Dios, el Dios invisible, y el Dios revelado en el universo, en las teofanías del Antiguo Testamento y finalmente en el cuerpo humano de Cristo. Sin embargo, él mantenía su modalismo, o sea, negaba en realidad las distintas personas. Otro caso de estos fue Sabelio, algo que su movimiento se llamó sabelianismo también. Sabelio defendió un modalismo consecuente. Desde su perspectiva, él decía que Dios era el Dios, el Hijo Padre. Se diferenció de Noeto y Praxeas por lo siguiente, en que le daba al Espíritu Santo un lugar juntamente con el Padre y con el Hijo. Su visión ha sido denominada el modalismo
más sofisticado. Dios en esencia es uno. La Trinidad es una Trinidad en su manifestación, pero no en su esencia. Estas manifestaciones son modos. El Padre es un modo, el Hijo es un modo, el Espíritu Santo es un modo. Sabel usó la palabra prosopa en su significación de papeles y no de personas. O sea, él decía, Dios hace distintos papeles, se presenta como Padre, se presenta como Hijo, se presenta como Espíritu Santo, pero no es eso. Dios es Dios. Punto. Hubo otra persona que también le hacía estas cositas. Y fue Miguel de Servet, o Miguel Servet. Él escribió un libro sobre los errores de la Trinidad y se refirió a Dios como las tres maravillosas disposiciones de Dios. También describió al Espíritu Santo como un ángel y sostuvo que la palabra ya no existe. Fue crítico de la terminología helenística usada en la doctrina de la Trinidad. Se le otorgó erróneamente el título de antitrinitario. No fue ni arriano ni unitario, sino que tuvo afinidades con el pensamiento de Sabelio, aunque con rasgos distintivos propios. O sea, su idea, pero él también era un modalismo. El último caso es un caso pues muy reciente, si ustedes ven las fechas. O sea, en el siglo pasado, Richardson identificó varias antinomías o paradojas relativas a Dios y llegó a la conclusión de que la doctrina de la Trinidad es una construcción artificial. En realidad nosotros pensamos que la doctrina de la Trinidad no es una construcción artificial, que la doctrina de la Trinidad es en esencia una construcción basada en los hechos que la Escritura menciona. No son invenciones de alguna mente calenturienta. Entonces el modalismo puede citar con seguridad el dicho de Jesús, yo y el Padre una cosa somos, o uno somos, en Juan 10:30, pero se confronta con grandes dificultades a la hora de explicar por qué y cómo Jesús se dirigió al Padre en oración. O sea, porque no pueden explicar. Si no hay personas dentro de la Trinidad, entonces ¿cómo es que Jesús se refiere al Padre? ¿Y cómo es que Jesús ruega al Padre por el Espíritu Santo? ¿Y cómo es que el Espíritu Santo habla de Jesús? El último punto de vista contrario, ya está ahí, y lo ponemos, el punto de vista triteísta. Este es el más fácil de todos de explicar. No digo que sean fáciles de explicar todos, son muy enrolladizos estos puntos de vista, pero yo digo es el más fácil de explicar por una simple razón. Esta posición ha persistido en un extremo peligroso, obviamente. Nunca fue una enseñanza admitida por un sector importante del cristianismo, pero ha persistido como un extremo peligroso que se trasluce en gran parte del pensamiento y de las expresiones populares acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos tres son vistos como seres enteramente individualizados. Y es lo que nosotros no queremos decir con persona. Cuando hablamos de tres personas de la Trinidad, no estamos hablando de tres individuos, sino de otro sentido, es un término, digamos, calificado, no es como lo que nosotros usamos. Pero bueno, son vistos como tres seres enteramente individualizados y por ello como tres dioses. Obviamente ha habido toda una historia con esto, pero el uso contemporáneo de expresiones tales como la cooperación interior de la divinidad, las consultas entre las personas de la Trinidad y los concilios de la eternidad puede llevar fácilmente a una interpretación triteísta. Además, el uso que a veces se le da al término histórico persona, aplicado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, si carece de una comprensión de su trasfondo patrístico, suele caer en la trampa del triteísmo. Muchas veces las personas dicen, yo voy a orar al Espíritu Santo. A ver.
Oras a Dios en el nombre de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Pero no oras al Padre y ahora vamos a orar al Hijo y ahora vamos a orar al Espíritu Santo. Eso es triteísmo. Algunas personas quieren ser muy espirituales, pero están cayendo en un triteísmo terrible. Dios es uno. Entonces, en resumen, la visión unitaria en la visión unitaria sacrifica la deidad de Cristo y el hecho de que el Espíritu Santo, el hecho también del Espíritu Santo por sostener la unidad unipersonal de Dios Padre. En el modalismo sacrifican las diferencias personales entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para sostener la unidad unipersonal de Dios. El enfoque tristeísta sacrifica la unidad de Dios por la diferenciación trina del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quienes se transforman así entre dioses. Y hay que tener mucho cuidado. Entonces, bueno, esas son las posiciones contrarias. Y, bueno, tenemos aquí la naturaleza trina, la definición y nuestra formulación sistemática. Bueno, tenemos que concluir de alguna manera toda esta perorata, ¿verdad? Y entonces, lo primero que tenemos que hablar es de la triplicidad de la unidad. Y entonces, ¿qué tenemos que decir de la triplicidad de la divinidad? Triplicidad de la divinidad, de la divina Trinidad. Bueno, en primer lugar tenemos que hablar de los padres capadocianos del siglo IV, quienes ayudaron mucho a que se definiera claramente la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. Los padres capadocianos del siglo IV y algunos pensadores más modernos suponen o enseñan que se debe empezar por la triplicidad al explicar la doctrina de la Trinidad. Y yo he venido en este curso trabajando con las tres personas de la Trinidad para llegar a la Trinidad. No he empezado por la Trinidad, sino he empezado por hablar de las tres personas, del Hijo, del Padre, del Espíritu Santo, para llegar a la Trinidad. Entonces, ellos dicen, hay que empezar por la triplicidad, hay que explicar esa triplicidad. Toda la historia de la interpretación, otros dicen que toda la historia de la interpretación, hay una discusión sobre la discusión sobre la Trinidad, dice, toda la historia de la interpretación de la triplicidad de la divinidad trina se centra en el problema del lenguaje. Dice, del término latino personae, la palabra griega hipóstasis, el término castellano personas. Tertuliano fue el primero en utilizar la expresión tres personas en relación con la doctrina cristiana del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Personas se utiliza para denominar se utilizaba tanto para denominar la máscara de los autores como los diversos personajes de una obra dramática. Tanto así que alguien ha propuesto que ese término debe sugerir como identidades. Que dentro de Dios hay tres identidades. Y obviamente todas las explicaciones tienen sus límites. Pero no estamos hablando de tres individuos, porque estos comparten la misma naturaleza. Barth dice que el uso moderno de persona y personalidad denota la autoconciencia y la individualización, mientras que el uso patrístico del vocablo personas denotaba algo menos que una individuación completa. Algunos han dicho que son modos distintos de subsistir, pero hay de repente como que rayan el modalismo. El término personas no debe ser utilizado en referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de manera que sugiere la existencia de tres deidades distintas. Es algo que sí tenemos que tener mucho cuidado. Hay que entender que usamos el término personas porque tiene identidad propia, inteligencia y todas las funciones personales, pero que no son individuos separados. Son un solo Dios. Hay otras propuestas. Sin embargo, el término persona del castellano debe servir
en el presente doblemente como defensa antipanteísta y como designación trinitaria, sin que se confundan ambos significados. O sea, usamos el término persona para no decir, no hablar de que Dios es como una esencia, ¿cómo se llama? Como una influencia nada más, sino que Dios es una persona y obviamente tiene todas las cualidades personales que ya hemos descrito. Inteligencia, conciencia propia, voluntad, conciencia moral. ¿Qué más? Ah, bueno, es capaz de relacionarse, es capaz de planear. También, obviamente ya hemos dicho, ya hemos hablado del término persona. Y finalmente el significado de Trinidad. La triplicidad de la Divina Trinidad quiere decir, además, que la Trinidad involucra una unión de personas. Entonces, es lo que significa que la triplicidad que la Trinidad quiere decir, además que la Trinidad involucra una unión de personas. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo tienen personalidad y espiritualidad. Y todas las cualidades que un ser personal. Y todos los atributos que hemos mencionado antes de Dios. No podemos dejar de lado eso. Entonces, cuando hemos hablado de la triplicidad de la Divina Trinidad, entonces tenemos que mencionar la segunda cosa, que es la unicidad de la Divina Trinidad. Y aquí empezamos con que el amigo Agustín de Hipona, que fue opositor de Arrio y de todos estos, también nos instruye un poquito. Agustín de Hipona consideraba que la unicidad o unidad de Dios era el punto apropiado para iniciar la explicación de la doctrina de la Trinidad. De hecho, yo seguí la idea de Agustín de Hipona, aunque sí trato persona por persona, pero cuando tratas de la Trinidad empiezas hablando del monoteísmo. Y luego hablas de cómo en el Nuevo Testamento se presenta ese monoteísmo, un monoteísmo trinitario. En defensa de esta posición está el hecho de que la unicidad de Dios es la deuda esencial del cristianismo hacia el judaísmo y un vínculo con el monoteísmo que ya habíamos mencionado. La interpretación de la unicidad de la Divina Trinidad. Esto ha llevado consigo la pregunta en cuanto a la naturaleza y significado de esta unidad o de esta unicidad o unidad. ¿Cómo puede haber unicidad si hay triplicidad? Y obviamente la respuesta que se ha dado, por ejemplo, Agustín dijo que no hay tres eternos, sino un eterno. Así como no hay tres increados, ni tres ilimitados, no hay tres omnipotentes, no hay tres dioses, no hay tres señores, sino un Dios y un Señor. Y entonces tenemos que entender que cómo se interpreta esta unicidad, que Dios es uno, sin embargo es trino. La unicidad o unidad de la Divina Trinidad también se refiere a la obra del Dios Trino. La obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo puede identificar y aún diferenciar, se puede identificar y diferenciar, pero la obra de cada uno no es exclusiva. En un sentido, es la obra de la Divina Trinidad, o es la obra de Dios. La obra del Espíritu Santo es la obra de Dios, la obra de Cristo es la obra del Espíritu Santo y la obra de Dios. La obra del Padre es la obra de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo. O sea, no hay la Trinidad y la obra de Dios son juntas. O sea, lo que Jesús hace, lo hace Dios. Hay simultaneidad, ese sería el término más adecuado quizás. Y vamos al siguiente. Y tenemos la Trinidad entendida como eterna, esencial e inmanente. Tenemos que entender
A diferencia de los asuntos de los modalistas, porque es una conclusión que opone al modalismo, el punto es el siguiente. Y vamos a entendernos. La naturaleza trinidad de Dios necesita ser entendida como más que meramente una trinidad de automanifestación histórica, es decir, lo que algunos han llamado una trinidad económica. O que el Padre, Dios se manifestó como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, en distintas etapas o economías, que en teología usamos ese término para referirnos a etapas muy concretas. Pero nosotros decimos que la naturaleza trinidad de Dios necesita ser entendida como más que meramente trinidad de automanifestación. O sea, no es una trinidad de automanifestación. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo eternamente. La naturaleza trinidad de Dios necesita ser entendida como más que una triplicidad de atributos divinos. O sea que Jesucristo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso. No. Es más que eso. Es que Dios es todo, siempre. No es un atributo divino el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre. La naturaleza trinidad de Dios no debe ser reducida a una mera igualdad de rango, estación o poder entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, decir, es que la naturaleza trinidad quiere decir que ellos son Dios. Sin tomar en cuenta la igualdad de su ser, esencia o naturaleza, porque cuando lo haces en igualdad de rango y nada más, eso parece más bien un triteísmo. Tenemos que decir que son de la misma naturaleza, son de la misma esencia, son del mismo ser. Son un solo ser o un solo Dios. La doctrina de la naturaleza trina de Dios es más bien la proyección a la eternidad de esta relación esencial, realmente, o sea, la relación trina de Dios es eterna. La aseveración de que la vida divina es eternamente una vida del darse a sí mismo el uno al otro. Hay una relación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo que son eternas. La Trinidad esencial o inmanente es, por lo tanto, importante para la adoración cristiana. Es, por lo tanto, importante para la adoración cristiana. Los cristianos adoran al único Dios sobre la base de que la automanifestación histórica de este Dios es una reflexión verdadera y válida, si bien incompleta del ser eterno y esencial de Dios. O sea, no sabemos, porque sepamos que Dios es trino, no sabemos todo de Dios, solamente lo que Él ha revelado. Y tenemos que entender eso. Y nosotros adoramos a Dios así. Y bien, bueno, entonces, el otro aspecto es el asunto de las analogías de la Trinidad. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Existen muchos tipos de analogías de la Trinidad y de repente muchas analogías, aunque son buenos ejemplos, terminan en una especie de modalismo. Porque en realidad en la naturaleza, por eso es que esta doctrina trasciende nuestra razón. En la naturaleza no hay un ejemplo como este. No hay nada que sea como esto que estamos viendo. Entonces no hay nada con qué compararlo. Se han usado analogías como una persona que puede ser padre, hijo y padre, hijo y obrero y esposo, por ejemplo. Pero son distintas funciones de la persona. No son tres personas distintas en un solo ser. Entonces siempre las analogías tienen sus límites y hay que usarlas con mucho cuidado. Hay analogías naturales como la del agua y algunas que tienden a ser analogías humanas
¿Qué hacer con las analogías? Las analogías humanas de la Trinidad son en realidad de carácter triteísta, en vez de ser ejemplos que apunten plenamente a la triplicidad de la unicidad de Dios. Y así todas las analogías que usamos, como esto trasciende nuestro entendimiento o nuestra experiencia, entonces tienen sus muchos límites y hay que usarlas con mucho cuidado. Siempre hay que decir, miren, yo pongo este ejemplo para que más o menos entiendan cómo lo veo yo. Pero Dios es más que eso. Y quizás lo que estoy diciendo contradiga algo de lo que en esencia es Dios. Hay algo más que decir todavía. Es que la Trinidad y la religión, es sobre la Trinidad y las religiones no cristianas. Si hay algo característico del cristianismo, es la Trinidad. O sea, la fe cristiana en la triplicidad, en la unicidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, parece ser una doctrina distintiva del cristianismo. No van a encontrar esto en otras religiones. Esta es una doctrina distintiva del cristianismo. Algunas personas, por ejemplo, he tenido la oportunidad de escuchar ideas de que, por ejemplo, en el Popol Vuh hay esta idea de la Trinidad, pero en realidad yo he leído el Popol Vuh y lo que veo es un triteísmo. Y que en ciertas religiones había 3 dioses. Pues sí, había 3 dioses, pero no una Trinidad. Son triteísmos. La Trinidad es una particularidad del cristianismo, es una doctrina única en el cristianismo. La Trinidad y las denominaciones cristianas. Hay que tener en cuenta que la doctrina de la Trinidad constituye un importante fundamento compartido por todas las denominaciones o confesiones cristianas. Si es una denominación cristiana, cree en la Trinidad. Dios es uno en 3 personas. Hay 3 personas en ese Dios verdadero. Aunque no existe una doctrina distintiva bautista de la Trinidad, los bautistas, así como los miembros de otras confesiones cristianas, a veces descuidan la doctrina trinitaria en el estudio de la teología. Aún los planes de estudio, en los planes de estudio de la educación cristiana, congregacional o de la piedad personal. Pero tenemos que tener en cuenta que esta es una doctrina fundamental, porque de todo lo que hemos hablado en este bloque, porque esta unidad ha tratado de quién es Dios, estamos hablando de la Trinidad, hablamos de cada elemento de la Trinidad, de cada persona de la Trinidad en sí. En esencia, Dios es uno. Y es lo que queremos decir al final de todo esto. Estoy hablando de un Dios monoteísta y le he dedicado la mitad del curso a hablar de Dios. Y todo lo demás, lo que Dios quiere, lo voy a tratar en la siguiente mitad del curso. También tenemos que hablar de la Trinidad, misterio y adoración. La doctrina de la Trinidad apunta al misterio del ser divino. Tenemos que reconocer que, aunque hemos hablado por casi 1 hora o por ahí así, no hemos llegado a una conclusión así que digas, ay, me iluminó. No. Y que quizás ustedes leyeron el capítulo de Conner, yo leí 3 libros, 5 capítulos, y todo mi razonamiento me lleva aquí, a lo que ustedes están viendo y que quizás no sea tan claro. Aunque vamos a platicar de estas cosas con ustedes en una sesión aparte. Entonces, estamos hablando del misterio del ser divino a quien los cristianos adoran y sirven, confesando que obra en sus vidas. Como verdad doctrinal, la Trinidad ha frustrado los pensamientos cristianos más astutos a lo largo de la historia del cristianismo. Desafía la lógica humana normal y trasciende nuestras analogías humanas, modales, naturales y psicológicas. A pesar de todas sus limitaciones en cuanto al conocimiento y entendimiento, los cristianos han proseguido con su doctrina acerca del Dios Trino, adorando y alabando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, como dije al principio, una regla normal de un cristiano es creer lo que enseña la Biblia. Y si la Biblia enseña que Dios es uno, pero es trino, y aunque esto no parezca lógicamente compatible, es una verdad fundamental que hay que creer. Y bueno, así vamos a concluir nuestro tiempo. Les agradezco mucho el tiempo que se han tomado para tener esta clase y espero que nos podamos ver pronto
Dios les bendiga y cuídense mucho. Vamos a seguir reflexionando sobre estos temas.